La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Consumir una buena cantidad de agua por día ayuda, entre muchas otras cosas, a nuestro metabolismo y nuestros riñones. Pero ingerir un vaso de agua en ayunas favorece la salud de una manera considerable, multiplicando durante todo el día la absorción de las vitaminas y nutrientes que tienen los alimentos. Bienvenidos amigos un día más a La Fuente de la Vida. Fernando Díaz Sarmiento les saluda. ¿Qué tal amigos? Reciban una cordial bienvenida de quien les habla, Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo en La Fuente de la Vida, un espacio absolutamente refrescante, un espacio que les acompaña de lunes a viernes a esta misma hora. ¿Saben que tenemos un teléfono para todos aquellos que se quieran poner en contacto con nosotros? Pues tomen nota, 91 422 0524, y también una dirección postal para los que lo prefieran. Apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Y no nos olvidamos de aquellos a los que les gusta la tecnología. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com. Pero les diré algo más. Si desean escuchar directamente alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer también en www.lafuentedelavida.com. Ya lo ven, o mejor dicho, ya lo oyen. Tienen unas cuantas opciones para comunicarse con nosotros, y también, si lo desean, pueden solicitar las notas y bosquejos de La Fuente de la Vida. Solo tienen que pedírnoslo y nosotros se lo enviaremos completamente gratis. ¿Sabes por qué lo enviamos gratis? Pues porque hay muchos amigos que de una manera desinteresada y generosa apoyan este programa económicamente. A todos ellos, desde estos micrófonos, les damos las gracias y, por supuesto, les saludamos. Muy bien, Esperanza, pues si te parece, este es el momento para escuchar una canción. La hemos seleccionado especialmente para nuestros amigos. Después volvemos. Claro que sí. El ser humano tiene una parte material y una parte emocional y una parte espiritual. Cada una de estas partes necesita ser alimentada y nutrida. Sin embargo, todas las personas alimentan su cuerpo, pero en muchas ocasiones no lo hacen con su alma y con su espíritu. La Biblia es mucho más que un libro, más que una obra monumental. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia tiene todas las vitaminas y nutrientes que el espíritu del ser humano necesita para estar absolutamente completo. Ya lo dijo Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la convicción de todos aquellos que hacemos este programa. Por eso nos vamos, en este caso, al libro de los libros y particularmente al libro de Génesis. Hablaremos de los descendientes de Adán. Escuchemos lo que tiene Virgilio Bagnoni preparado para nosotros. Vamos allá. La fuente de la vida. Génesis capítulo 4 versículo 6 al capítulo 5 versículo 22. Proseguimos con el relato de la vida de Caín y Abel,
que habíamos interrumpido cuando cada uno de ellos presentó su ofrenda a Dios. Él había mirado con agrado a la ofrenda de Abel y no a la ofrenda de Caín. En las siguientes palabras de Dios vemos que Él estaba dando a Caín una segunda oportunidad. Leemos el capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Por qué estaba Caín enfadado? Estaba lo suficientemente airado como para asesinar a su hermano. Detrás de un crimen premeditado siempre hay cólera. El Señor dijo que si alguien estuviese enojado con su hermano sin motivo, es como si fuese culpable de homicidio. Detrás del enojo hay celos, y detrás de los celos, orgullo. Y en el orgullo espiritual no existe ningún sentido del pecado. El apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 1 y versículo 15, lo expresa así: Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. El enojo de Caín le llevó al crimen, pero detrás de ello estaban sus celos y su orgullo. Y Dios trató con él de la siguiente manera. Le dijo: si haces bien, ¿no serás aceptado? La pregunta estaría mejor traducida por la expresión: ¿no alcanzarás la excelencia? El hijo mayor siempre ocupaba un lugar de preeminencia, y este joven debió pensar que iba a perder este privilegio, y Dios le dijo que si actuaba correctamente, no había motivo para que lo perdiese. Y actuar bien habría consistido en presentar ante Dios lo que él había aceptado de Abel, es decir, un sacrificio y el reconocimiento de que él era un pecador. Pero Caín continuaba dominado por su cólera. Observemos la frase: el pecado yace a la puerta. Algunos la han interpretado como queriendo decir que una ofrenda por el pecado yacía en la puerta. Es decir, que un pequeño cordero estaba dispuesto en la puerta. En un sentido podía ser cierto, pero no creo que en este pasaje haya una referencia a la ofrenda por el pecado. Hasta este momento, y más tarde, en realidad hasta la época de Moisés, por lo que puedo deducir de las Sagradas Escrituras, no existía aún la ofrenda por el pecado. Las instrucciones referentes a la ofrenda por el pecado se encuentran en el libro de Levítico, en cuya primera parte se habla de 5 tipos de ofrendas, que oportunamente estudiaremos, una de las cuales es la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda no surgió hasta la entrega de la ley a Moisés. En su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo dice que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Las ofrendas que se ofrecieron hasta ese tiempo, y concretamente en la época que nos ocupa, eran las llamadas ofrendas encendidas. Abel y posteriormente Noé, Abraham y Job ofrecieron estas ofrendas. En ellas el animal era totalmente consumido por el fuego en el altar. Prefiguraban a Cristo en su sacrificio en la cruz, ocupando nuestro lugar como ofrenda a Dios que Él acepta por nuestros pecados. Es obvio que Caín no se daba cuenta de cuán vulnerable era ante el pecado. Cuando Dios le dijo que el pecado yacía a la puerta, creo que le dio a entender que el pecado era como una bestia salvaje agazapada para abalanzarse sobre él apenas cruzase la entrada. Por tal motivo, Caín necesitaba ofrecer un sacrificio por el pecado que resultase aceptable para Dios, un sacrificio que apuntase a Cristo. Son significativas las palabras de la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Repito la expresión: si no haces bien, el pecado yace a la puerta. Hacer bien hubiera sido traer la clase de ofrenda que Abel había traído. En realidad,
Dios estaba protegiendo a Caín. A pesar de ello, vemos que él no aprovechó esta oportunidad y continuamos leyendo los versículos 8 y 9. Y Caín dijo a su hermano Abel: «Vayamos al campo». Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: «¿Dónde está tu hermano Abel?». Y él respondió: «No sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?». Esta fue una respuesta insolente porque francamente él tuvo muy poca consideración por su hermano o por su Dios. Estaba tratando de ocultar su acción, eludiendo toda responsabilidad. Pero las Sagradas Escrituras dicen en el Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 26, «Nada hay encubierto que no vaya a ser revelado, ni oculto que no haya de saberse». Esto es algo que debieran pensar detenidamente aquellos que tengan pecados secretos. Sería mejor ocuparse de ellos porque de todas maneras algún día saldrán a la luz en la presencia de Dios. Él ya los conoce, así que sería mejor contárselos directamente. Leamos el versículo 10. Y él le dijo: «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». El escritor de la Epístola a los Hebreos utiliza esta declaración en su capítulo 12, versículo 24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel hablaba, es decir, proclamaba que se había cometido un crimen. En cambio, la sangre de Cristo nos habla de redención y proclama que hay salvación. Vemos ahora el castigo de Dios en los versículos 11 y 12. «Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra». Aún en nuestro tiempo, hay como una maldición sobre la tierra que hace que ésta pierda su fertilidad a causa del pecado del ser humano. En algunas de las regiones más exuberantes del mundo hay multitudes que mueren de hambre. El lograr que la tierra produzca en abundancia requiere gran esfuerzo e ingenio por parte del hombre. Ciertamente, esta situación nos recuerda a la sangre de Abel, clamando desde la misma tierra, sangre derramada por el asesinato cometido por un hermano. El versículo 13 nos da la respuesta de Caín. Y Caín dijo al Señor: «Mi castigo es demasiado grande para soportarlo». Si tal castigo era más de lo que podía soportar, ¿por qué no cambió su rumbo, volviendo a Dios para confesar su pecado, dejándose alcanzar por la misericordia de Dios? Es cierto que su carga era demasiado pesada como para poder sobrellevarla, pero Dios estaba proveyéndole un Salvador. Solo tenía que volverse y acercarse a Él. No obstante, vemos que en el versículo 14 continúa diciendo: «He aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle, me matará». Caín dijo que a partir de ese momento había de permanecer escondido del rostro de Dios, y por supuesto, esto es exactamente lo que sucedió. Pero observemos que Dios iba a protegerle, lo cual era extraño, pues Dios estaba realmente protegiendo a un asesino. Leamos el versículo 15. Entonces el Señor le dijo: «No será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza». Y puso el Señor una señal sobre Caín para que cualquiera que le hallase no le matara. No sé en qué consistió aquella marca. Ha habido mucha especulación al respecto y no quisiera añadir la mía. Lo que queda claro es que Dios protegió a Caín. En aquella época aún no se había promulgado ninguna ley. Caín era un pecador, pero al no existir leyes referentes al crimen, no era un infractor. Fue un gran pecado,
que no hubiese presentado una ofrenda aceptable para Dios, lo cual había revelado que su forma de actuar, sus obras, eran malas, y él puso en evidencia que tenía una naturaleza mala, matando a su hermano. Después de la tragedia, Caín se alejó de la presencia de Dios y fundó una civilización que se desarrolló totalmente separada de Dios. Es así que los hijos de Caín establecieron una civilización sin Dios. Leemos los versículos 16 y 17. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. Algunos se preguntarán aquí de dónde surgió esta mujer para Caín. En base al capítulo 5, versículo 4, donde se resume la vida de Adán, el texto dice que engendró hijos e hijas. Seguramente aquella mujer fue una de las hijas de Adán y Eva. Vemos también el comienzo de la vida urbana. Desde entonces, los seres humanos han estado haciendo lo mismo, creando grandes comunidades urbanas. Las ciudades, a pesar de su gran influencia económica y aparente prosperidad, han llegado a convertirse en uno de los problemas más complejos para el hombre actual. Entre ellos cabe citar la marginación de grandes sectores y, en muchos casos, un descenso de la calidad de vida. Sin embargo, las grandes concentraciones urbanas continúan creciendo. Proseguimos leyendo los versículos 18 y 19. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada, y el nombre de la otra, Zila. Este es el comienzo de la civilización cainita y el principio de la poligamia, o sea, la práctica de tener más de una mujer. Lamec llevó a cabo aquello que era contrario a la intención de Dios y a lo que él había preparado para el ser humano, como puede verse en Génesis capítulo 2, versículos 22 y 24. En ningún lugar de la Biblia encontramos bases para la práctica de la poligamia. Si leemos e interpretamos los relatos sobre este asunto, observamos que se presentan datos históricos sobre los casos de poligamia, como en este pasaje bíblico, pero en ningún caso se la recomienda ni se la aprueba. Es más, en el Nuevo Testamento, tanto las enseñanzas del Señor como las de las cartas apostólicas aprueban y recomiendan el matrimonio monogámico. Proseguimos leyendo los versículos 20 al 24. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Y Zila, a su vez, dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín era Naama. En este párrafo vemos que apareció el primer constructor de tiendas. Recordamos aquí que el apóstol Pablo en los primeros tiempos de la historia de la Iglesia construía tiendas. Además, se menciona a Jabal como el primer criador de ganado. Luego leemos acerca de Jubal, el primero de los músicos, y de Tubal Caín, el primero de los artesanos. A continuación, en los versículos 23 y 24, el relato vuelve a mencionar a la familia de Lamec. Dice así: Y Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Aquí Lamec se comparó con Caín para justificar el haber matado, justificándose por haber obrado, según dijo, en defensa propia. No sabemos si sus 2 esposas tuvieron algo que ver con estos graves incidentes, ni si él estaba de esta manera defendiendo a una de ellas.
Él creyó que sería vengado hasta 70 veces 7 veces. Esto nos recuerda que el Señor le dijo a Simón Pedro que debería perdonar a su enemigo esa misma cantidad de veces. Este capítulo 4 finaliza con otra referencia a Adán y Eva en los versículos 25 y 26. Y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Aquí tenemos un detalle significativo en la última frase. No sabemos a raíz de qué los seres humanos comenzaron a invocar el nombre de Dios. Llegamos entonces en nuestra lectura al capítulo 5, cuyo tema abarca la sección final de la biografía de Adán, la emocionante historia de Enoc y la genealogía de Enoc hasta Noé. En esta primera sección del libro del Génesis, que se extiende del capítulo 1 hasta el 11, tenemos el relato de eventos de alcance mundial. En primer lugar, la creación, luego la caída y después el diluvio en los capítulos 5 al 9. El capítulo 5 representa el libro de las generaciones de Adán hasta Set. La línea de Caín, que ya fue dada, se interrumpe ahora y será mencionada otra vez solamente cuando se cruce con la línea divina. Este es el esquema que se seguirá en el libro del Génesis. En cierto sentido, el capítulo 5 es uno de los capítulos más desalentadores y pesimistas de toda la Biblia. El motivo es que sencillamente da la impresión de estar caminando por un cementerio. Dios le había dicho a Adán, cuando le advirtió con respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal, como dice en el capítulo 2, versículo 17, «Porque el día que de él comas, ciertamente morirás». Y todos los que murieron eran los hijos de Adán. Eso mismo dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22. En Adán todos mueren. Procederemos pues a leer el capítulo final de la biografía de Adán, comenzando con los primeros 2 versículos. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y los llamó Adán el día en que fueron creados. Observamos que Dios, al varón y a la hembra, los llamó Adán, como abarcando en el nombre del primer ser creado las 2 partes indispensables de una misma creación. La extraña expresión, el libro de las generaciones de Adán, ocurre solo otra vez al principio del Nuevo Testamento, y allí será el libro de la genealogía de Jesucristo. Hay estos 2 libros, así como ya hemos visto que hay 2 líneas, 2 simientes, y que están una contra la otra. La lucha entre la línea de Satanás y la línea de Cristo. La línea aceptada será larga. La línea que estamos siguiendo en este momento de nuestro estudio es la línea de Set, y es a través de esta línea que finalmente Cristo vendrá. Sigue diciendo el versículo 3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y cuando Adán tenía 130 años, ¿qué edad tenía realmente? En otras palabras, cuando Dios creó a Adán, ¿le creó con 30 años de edad? ¿O 14? ¿O 45? No sabemos, y cualquier opción sería una especulación. Y si Él le creó con una cierta edad, ¿tenía Adán verdaderamente esa edad? Por supuesto, Dios pudo crearle con cualquier edad, lo cual podría responder preguntas sobre la edad de la Tierra. Cuando algunos atribuyen a ciertas rocas una edad de millones de años, no podrían saberlo con exactitud. Quizás cuando Dios las creó, lo hizo con una determinada edad de varios millones de años. En este pasaje lo importante y lo que el texto simplemente nos dice es que cuando Adán había estado en la tierra por 130 años,
engendró un hijo a su semejanza. Adán había sido creado a semejanza de Dios, pero su hijo Set fue engendrado a semejanza de Adán. Y el relato sigue recapitulando la vida de Adán, y leemos en los versículos 4 y 5. Y los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años, y murió. Ahora sí que tenemos la sensación de estar cruzando un cementerio. Adán engendró hijos e hijas, y después vemos que vivió 930 años. Y después, ¿qué sucedió? Murió. A partir del versículo 6 hasta el 20, tenemos la genealogía de los hijos de Set hasta Jared. Para no aburrir con una larga lista de nombres y con la repetición de un esquema semejante para cada uno de ellos, llamaré tu atención hacia un detalle importante que es común a todos. Más adelante, en el versículo 8, leemos lo que le ocurrió a Set. Murió. Había tenido un hijo llamado Enos. ¿Y qué fue de él? En el versículo 11 se nos dice que murió. Y él había tenido un hijo que fue Cainán. ¿Y qué le sucedió al anciano Cainán? En el versículo 14 se nos informa que también murió. Había tenido también un hijo, Mahalaleel. ¿Y qué le ocurrió? El versículo 17 declara que murió. Su hijo, de nombre Jared, según el versículo 26, también murió. Pero antes de morir, Jared tuvo un hijo llamado Enoc. Y aquí tenemos la emocionante historia de Enoc, para lo cual leemos los versículos 21 y 22. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Y engendró hijos e hijas. ¿Y a Enoc qué le sucedió? ¿Murió? No, no murió. En nuestro próximo programa continuaremos comentando la vida de este personaje extraordinario. En medio de un capítulo ciertamente oscuro, aparece un punto brillante. Su vida, iluminada por la presencia de Dios, me recuerda aquellas palabras del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12, pronunciadas por Jesucristo en un mundo envuelto en tinieblas. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado durante estos casi 30 minutos. Queremos recordarles que estaremos aquí, en esta misma emisora, de lunes a viernes y a esta misma hora. Así es, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular que sigue transformando vidas. Esperamos que así vayamos derribando prejuicios y tópicos que muchas veces nos impiden ver el mensaje del libro de los libros. Seguro que no nos va a dejar indiferentes. Claro que no, eso esperamos. Ahora nos toca despedirnos y recordar a todos nuestros amigos que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91 422 05 24. Pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora. Les esperamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y por favor no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.